Esta declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 24 de enero del 2023, y cuyo título: Esto ha empezado con interpretar una visión, pero luego el asunto se ha evolucionado y se ha convertido en una declaración que vino a su debido tiempo, y hacia Dios han de volverse los asuntos de todas las cosas, así como respuestas a los preguntantes. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones sean con ustedes. Oh mi amor en el amor de Dios, el ansari que nos pide la interpretación de la visión que tuvo. No le vuelvas a pedir, mediante juramentos al califa de Dios, para que te traiga una interpretación de la visión que tuviste, y en la que te veías volando en el aire del cielo, dado que no eres el único de entre los ansar, que ve a sí mismo volar aleteando sus manos en el aire del cielo, y sobrevolando ciudades y montañas, estando sus cuerpos extendidos en posición lineal en el horizonte del cielo, con un ángulo de 180 grados, es decir, horizontalmente extendidos, y sus cuerpos no están torcidos en un ángulo de 90 grados. Es decir, que no ve sus piernas, porque su cuerpo está estirado a la hora de volar y no torcido. Más bien, su cuerpo está estirado de forma recta y horizontal en el aire del cielo, pero aletea con sus manos para seguir avanzando hacia adelante en su vuelo, de manera horizontal en el cielo, y no de forma vertical, dado que de repente se ve a sí mismo en su visión, mientras sueña que está volando horizontalmente en el cielo, mientras que la posición de su cuerpo está estirada de forma horizontal, mientras mira a la tierra y a las montañas que están debajo de él. Entonces, esa es una visión de algo bueno y guía hacia un camino recto, siéndole fieles a Dios sin que le asocien nada. Has encontrado la verdad, así que aférrate a ella, y el hecho de volar en el aire viene en contraste de caer libremente del cielo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículo 31. Oh mi amado en Dios el preguntante, no le vuelvas a pedir con juramentos al imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani la interpretación de tu visión nunca más. Si abrimos un campo a la interpretación de las visiones, entonces no se me habría sido posible escribiros ni siquiera una declaración explicativa del Corán, debido a la abundancia de las visiones que nos vendrían encima. Asimismo, abriremos una oportunidad para el engaño mediante las visiones falsas de otras personas y de los burladores, por lo que inventarán mentiras acerca de visiones en contra del califa de Dios, el imam al-Mahdi, para desviar a los mundos mediante todos los trucos y medios posibles de seguir el camino recto de Dios. Por eso les decimos que la visión es exclusivamente de su dueño, y no podemos construir sobre ella normas jurídicas generales para la nación. Asimismo, cuando vaya a interpretar una visión, definitivamente le llegará a cumplir a su dueño, después de la interpretación, para ratificarla en la realidad real. Tal vez uno de los preguntantes quisiera decir: «Oh Nasser Mohammed al-Yamani, ¿acaso Dios no te dictaminó en las visiones de los sueños de que eres el esperado imam al-Mahdi, el califa de Dios en la tierra y sobre el mundo entero? A pesar de eso, emites fatuas en las que dices que no se deben establecer leyes oficiales para la nación basándose en las visiones de la gente en la religión de Dios». Luego responderemos al preguntante y decimos: «Dios mío del amor hermoso, sí. Pero Dios hizo una condición en mi visión con la verdad, en la realidad real. Que nadie vaya a discutir conmigo sobre el Corán, sin que lo derrote para ratificar la visión con la verdad, puesto que Dios me viene dando el conocimiento de su libro el Gran Corán, para confirmar las visiones que tuve con la verdad, para que luego nadie, tanto de la gente común o como de los eruditos, vaya a discutir conmigo desde el Corán, sin que le vaya a dominar mediante la clara autoridad del conocimiento decretado en el Gran Corán».
Y quien se encarga del tema de enseñar la verdadera declaración explicativa del Gran Corán es Dios, el maestro de su siervo, mediante la revelación de hacerme entender, y no mediante los susurros del maldito Satanás, sino con la autoridad del conocimiento de la verdadera declaración explicativa del Corán. Y lo deducimos extraendo desde el decreto del Gran Corán, dado que el Corán es decisivo y detallado, y su interpretación verdadera viene detallada en él, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Y versículos claros para detallar puntos que nunca fueron mencionados, entre paréntesis, sobre algún tema que fue mencionado anteriormente. Por ejemplo, las buenas nuevas que les vinieron al mensajero de Dios Abraham y su esposa, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, acerca del nacimiento de Ismael e Isaac. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. En verdad, son buenas nuevas en una sola situación y en una sola historia que tuvo lugar en la misma visita de los tres invitados de honor de Abraham, los arcángeles Gabriel, Miguel y Malik. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Puesto que el profeta de Dios Abraham, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no reconoció al arcángel Gabriel cuando éste se le presentó como un ser humano normal, puesto que es uno de aquellos a quienes Dios habló directamente y le envió las escrituras desde el cielo, como el ejemplo de las escrituras de Abraham y Moisés, entre paréntesis, de entre aquellos a quienes Dios habló verbalmente, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 87, versículos del 16 al 19. Y cuando Dios envía a su mensajero el arcángel Gabriel, con revelaciones a quienes Dios quiera de sus profetas y mensajeros de entre los humanos y los genios, puesto que van acompañando al arcángel Gabriel, Miguel y Malik, porque el arcángel Malik es el líder de los 19 ángeles, los guardianes del infierno, y está bajo su cargo el ángel Atid, y para cada persona un ángel guardián Atid, que se encarga de apuntar sus malas acciones. En cuanto al ángel Raqib, es el que se encarga de apuntar las buenas acciones, que está bajo el cargo del arcángel Miguel, y cada persona tiene un ángel Raqib, que se encarga de apuntar las buenas acciones. Asimismo, los ángeles al-Mu'aqqibat están bajo cargo del arcángel Miguel, y Miguel a su vez es el líder de los que dan la bienvenida a los creyentes temerosos de Dios en las puertas de los jardines celestiales deleitantes. Cuando los justos vayan a entrar al paraíso, les vienen entrando por ellos por todas las puertas para felicitarles el hecho de haber ganado los jardines de la delicia en el paraíso, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículos del 19 al 24. De hecho, el arcángel Atid es uno de los soldados del arcángel Malik. En cuanto al arcángel Raqib, es de los soldados del arcángel Miguel. Y del mismo modo, los ángeles al-Mu'aqibat son soldados bajo mando del arcángel Miguel. Asimismo, están bajo cargo del arcángel Miguel las patrullas de los guardianes celestiales sobre las puertas del cielo más bajo y de los 7 cielos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 72, versículos del 8 al 10. Pero todos los ángeles honorables son aliados unos a otros, y todos obedecen al mandato del Espíritu Santo Gabriel. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que ante el Señor y dueño del trono es dotado de autoridad y alto rango, fidedigno, obedecido y digno de confiar. Y todos los ángeles de Dios son aliados unos de otros, así como aliados de los justos de entre los siervos de Dios, y encuentro que los acogedores recepcionistas del paraíso también están bajo el mando del arcángel Miguel. Y descienden a las puertas del 7º cielo para dar la bienvenida a los invitados que llegan de la tierra, de entre los siervos cercanos de Dios, que entran directamente al paraíso sin ajuste de cuentas, y antes del día del juicio, más bien, después de sus muertes, serán los huéspedes del Misericordioso, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, versículos del 20 al 21. Y los arcángeles Malik y Miguel descienden con el Espíritu Santo Gabriel, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, para encontrarse con los profetas y los elegidos imames del libro, después de sus muertes. Asimismo, descienden a las puertas del 7º cielo, para encontrarse con quienes Dios quiera de entre los honrados y veraces siervos de Dios, para acogerlos y honrarlos. Del mismo modo, descienden con la revelación del libro al principio del asunto los arcángeles Gabriel, Miguel y Malik, entre otros ángeles mensajeros que descienden con ellos, exaltando a la palabra más pesada en la balanza. Esa es la palabra del monoteísmo. No hay más dioses excepto Dios solo, sin ningún asociado. Que no adoréis a nadie más que a Él, siéndole fieles en la religión, a despecho de los incrédulos que detestan la complacencia de Dios sobre sus siervos. Luego descienden junto con el mensajero de Dios, el Espíritu Santo Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Malik, así como todos los ángeles del cielo, al principio del asunto, cuando el libro de Dios es revelado en la noche bendita, para los mensajeros del libro a los mundos, con la verdadera palabra del monoteísmo. No hay más dioses excepto Dios solo, sin ningún asociado, dado que el arcángel Malik está entre los mensajeros de Dios con la verdad. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, versículos del 77 al 78. Y todos los ángeles descienden en la noche del decreto, entre paréntesis Laylat al-Qadr, sobre quien Dios quiere de entre sus siervos, con la revelación del libro. Y todos descienden al principio del asunto con veneración, reverencia y respeto dignificante a la palabra del monoteísmo. Entre paréntesis, no hay más dioses excepto Dios solo sin ningún asociado. Que no adoréis a nadie más que a Él, siéndole fieles en la religión, a despecho de los incrédulos que detestan la complacencia de Dios sobre sus siervos. Puesto que esto es el resumen de lo que vino en los libros celestiales. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 25. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 12, versículos del 109 al 111. Y volvemos a los invitados de honor del profeta Abraham, los arcángeles Gabriel, Miguel y Malik. Y dijo Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 15, versículos del 52 al 56. Su esposa se rió de la situación y se alegró por su esposo, porque había creído que se iba a casar e iba a tener un hijo sabio, y nunca pensó que sería ella quien iba a concebirlo, ella quien iba a concebir a los profetas de Dios Ismael e Isaac, puesto que era una anciana en la edad estéril por causa de la menopausia. Y dijo Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 11, versículos del 71 al 73. Las dos buenas nuevas en una sola situación. De hecho, viene un versículo que nos detalla más puntos del versículo unívoco.
a pesar de que las buenas nuevas de Ismael e Isaac eran para Abraham, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 14, versículo 39. De todos modos, yo solo quise responder al preguntante, pero acabé escribiendo una nueva declaración. Tal vez a alguien de los Ansar le gustaría decir: danos más, que Dios aumente tu conocimiento, oh nuestro amado imam, y eso haciéndonos disfrutar cuando nos cuentas las historias de los profetas, dado que estamos esperando la victoria de Dios, y los días de espera son largos y pesados sobre el alma. Y hasta que llegue el día de la victoria de Dios, les seguiremos contando más de las historias de Abraham y Lut. Luego decimos: no hay problema, les seguiremos contando más acerca de la historia de la disputa entre el profeta de Dios Abraham y el profeta de Dios Lut, cuando se encontraron en el lugar indicado que les habían determinado los ángeles y en el que Abraham y Lut se habían reunido, para viajar juntos desde el mismo lugar que les habían dicho a Abraham y Lut, para reunirse en el determinado lugar para salir de viaje juntos con sus familiares, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 15, versículo 65. Y se reunieron ellos junto a sus familias, donde se les fue ordenado reencontrarse en el lugar del encuentro, después de que hayan sido purificados Abraham y su esposa con agua, dado que ha hecho el amor con su mujer esa noche, después de que los invitados se fueran, y después de las buenas nuevas, por lo que Dios les concedió al profeta de Dios Ismael en esa misma noche. En cuanto al profeta de Dios Isaac, Dios se los concedió un tiempo después de eso, cuando estaban en la tierra bendita. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos 71 al 72. Y regresamos al lugar donde se reunieron Abraham y Lut, y tuvieron sus desayunos de la mañana con el resto del tierno becerro, que antes habían comido Abraham y su esposa antes de haber hecho el amor, para concebir a Ismael, después de que se hayan ido los invitados, y el profeta de Dios Abraham le contó al profeta de Dios Lut la historia del becerro que sacrificó para sus invitados de honor, pensando que eran invitados humanos, los mismos que fueron los invitados del profeta de Dios Lut. Y el profeta de Dios Abraham le contó al profeta de Dios Lut toda la historia, y que había discutido con ellos sobre el pueblo de Lot, para retrasar el castigo de su destrucción, por lo que dijeron: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير ممدود. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículo 76. Aquí el profeta de Dios Lot se sintió un poco provocado, por lo que reprendió al profeta de Dios Abraham, y el profeta de Dios Lot dijo: en cuanto a mí, había discutido con ellos todo lo contrario, a que Dios acelere su destrucción esa misma noche, antes del día de mañana, dado que no podía soportar la intensidad de la ira de esperar hasta la mañana, después de haberles ofrecido a mis hijas, cuando quisieron violar a mis invitados. Luego Dios les cegó los ojos a la gente de mi pueblo, por lo que entraron en la sala de invitados en mi casa, y yo entré tras ellos con mi espada, y tenía la intención de pelear en contra de ellos, después de haber rechazado a mis hijas. Luego Dios les cegó los ojos,
para que no llegasen a ver a mis invitados, mientras que yo sí los veía. Y salieron de la sala de invitados, y luego me calmaron diciendo que eran mensajeros de Dios, el Señor de los mundos, y vinieron con las nuevas de la destrucción de mi pueblo criminal, Sodoma y Gomorra. Luego me informaron de que Dios los iba a destruir por la mañana. Después les dije que no podía esperar hasta que entre la mañana. Por lo que me dijeron que no está en nuestras manos el hecho de poder precipitarles la cita de su castigo para ahora. Y dijeron que su cita es el alba. ¿Acaso no está el alba cercana? Entonces el profeta de Dios Abraham sonrió para absorber el cabreo del profeta de Dios Lut. Luego el profeta de Dios Lut dijo: Que Dios te perdone, oh mi amado imam y mensajero de Dios Abraham, porque realmente no sabes lo que llegaron a hacer la gente de Sodoma y Gomorra después de que hayas sido expulsado. Entonces el sol de la mañana amaneció estando completamente eclipsado por el planeta Sácar. Entonces partieron hacia la honrada ciudad de la Meca, y no le volvieron la mirada al sol eclipsado en obediencia a las órdenes, para preservar la vista de sus ojos, puesto que Sácar estaba más cerca del sol en su paso de aquella vez por la tierra. Pero esta vez el paso del planeta Sácar será más cerca de la tierra, por lo que va a provocar un gran eclipse celestial, debido a su intensa proximidad a la Tierra. Esta vez es absolutamente uno de sus pases más cercanos de la historia de la creación. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.